por el término de 90 días y considerando que la mencionada intervención se realice en el marco del informe sobre el impacto en las finanzas municipales, originado por la fuerte devaluación monetaria, los aumentos tarifarios, la aceleración de la tasa de inflación y demás cambios en las variables económico-financieras que son de conocimiento público, que dichos cambios en las variables incrementan en mayor o menor medida la composición de costos del municipio en virtud de los aumentos de los precios de los insumos necesarios para el funcionamiento municipal, que el impacto de los mismos resultaba de imposible anticipación, toda vez que las pautas inflacionarias y devaluatorias adoptadas en el presupuesto municipal estaban en línea con las previsiones del presupuesto formulado por el Gobierno Nacional, muy por debajo de los pronósticos actuales para todo el año corriente, que mediante el decreto de intervención mencionado se han tomado medidas conducentes a restablecer el equilibrio financiero del municipio, como lo son la reprogramación de los gastos pendientes con proveedores, la posibilidad de revisión, rescisión o adecuación de los contratos administrativos de cualquier naturaleza que generen obligaciones al municipio, la restricción del régimen de horas extras al personal, etc. El Departamento Ejecutivo y los secretarios del Gabinete Municipal, en el mismo sentido que de las medidas adoptadas, han decidido realizar su aporte de manera efectiva para colaborar con el restablecimiento del equilibrio financiero de las arcas municipales, estableciendo un recorte en sus remuneraciones a partir del mes de junio y por el término de la intervención, esto es, durante 90 días. Por todo ello, el Intendente Municipal de Capilla del Monte decreta. Artículo 1. Dispónese una reducción del 20% del sueldo básico en las remuneraciones que deben percibir el Intendente Municipal, los secretarios, presidente de Lemos y jueza de falta municipal durante los meses de junio, julio y agosto de 2018. Invítase al Consejo Deliberante y al Tribunal de Cuentas a adherir a la presente medida en los porcentajes que consideren pertinentes. Artículo 3. El presente decreto será refrendado por el secretario de Gobierno Municipal y por los miembros del Gabinete Municipal. Artículo 4. Comuníquese al área de Economía y Finanzas Municipal a los fines de la aplicación de la medida dispuesta. Córrase vista al Consejo Deliberante y al Tribunal de Cuentas. Publíquese, dese al registro municipal y archívese. Queda abierto el debate para que los concejales puedan emitir su opinión. Sí, Presidenta. De mi parte no tengo ningún problema. Si esto ayuda a equilibrar la finanza el 20%, no tengo ningún problema. Lo que sí es llamativo es el decreto 148 cuando lo entregaron la semana pasada y después uno lo analiza. Yo creo que es un decreto de culpabilidad por lo que veo. Porque culpamos al gobierno nacional por la devaluación, al gobierno provincial por retener las cuotas de la coparticipación de que este consejo aprueba y después por lógica se descuenta de la copa porque así está planteado en las ordenanzas. Se culpa a la anterior secretaria de Finanzas, yo no voy a defenderla nada, pero lo que dice acá es que produjo un caos donde el secretario de Gobierno en varias oportunidades advirtió en reiteradas oportunidades a la entonces responsable de la Secretaría de Economía y Finanzas, al exintendente Gustavo Cés de la gestión anterior, porque yo lo que veo acá, el aumento de sueldos es lo que perjudicó ampliamente cuando todos sabemos que siempre los aumentos de sueldos fueron siempre por debajo de los aumentos de tasas. Cuando se dio un aumento del 30% de los empleados, se aumentó el 36% o el 40%. Fue así. Siempre fue por debajo y tampoco toma todo el presupuesto. Pero independientemente de eso, lo que más me llamó la atención es cuando habla que el transcurso prácticamente de un mes desde la puesta en función de un nuevo secretario de Economía y Finanzas se ha podido establecer un diagnóstico más que preciso sobre las condiciones financieras en las que se encuentra el municipio y de la urgente necesidad de fortalecer nuevamente la organización de la Secretaría a fin de restablecer los mecanismos contables de registración, control de cuentas, emisión de los informes, balances pendientes. Quiero aclarar que los balances que están firmados fueron firmados en su momento
por la intendente interina y ahora por el intendente actual, ¿no es cierto? Si lo firmaron, ¿cómo no se dio cuenta? Estoy hablando del intendente, no voy a hablar por la concejal Negri porque no está acá, no firma, pero sí firma el intendente que también fue secretario de gobierno de la parte del interinato, ¿no? Por eso es llamativo, dice contable, registrar, control de cuenta, emisión de balances pendientes, rendiciones de fondos y demás cuestiones desatendidas durante la transición anterior. Esto es llamativo porque no voy a hablar, voy a hablar puntualmente del intendente porque era secretario de gobierno, no podía desconocer todo esto que estaba pasando. Y ahora parece que desconoce, entonces, por eso yo dije que era un decreto de culpabilidad porque culpamos a todos y ahora vamos a ver cómo reorganizamos. Recuerden que esta intervención es a partir del 17 de septiembre. Todos estos motivos que avalan esta intervención son del 17 de septiembre en adelante. 18. Del 18, perdón, tenés razón. O del 20, está bien. Donde él también fue parte. Y ahora parece que no conocimos nada y que hicimos, empezamos todo de nuevo. Y el descalabro financiero que está metido hoy, sumido en el municipio, también fue parte de él, porque fue secretario de gobierno. Y a partir del 13 de diciembre, como corresponde, la SUNA lo benefició con el beneficio de ser intendente, lo cual nosotros aceptamos, no tenemos ningún problema, pero estuvo siendo intendente del 13 de diciembre al día de hoy. Bueno, a la semana pasada que intervino, sigue siendo intendente, que yo no me voy a meter en la parte legal, yo no, no entiendo la parte donde se le da la potestad al secretario de Finanzas para que pueda disponer, dar de baja contrato cuando eso es una potestad del intendente. Pero yo no me voy a meter porque esa parte legal no la conozco y no voy a decir algo que me pueda confundir. Yo vuelvo a repetir, no tengo ningún problema en aceptar el 20%, pero lo que no entiendo es esto. ¿Se olvidaron de quién fueron los responsables? Que siempre cuando uno tiene la potestad de ser intendente es el responsable del municipio. No, aquel o aquel o aquel. Habla de, en una parte, cuando habla de los porcentajes de inflación. Hasta ahora hemos dado un 23% de aumento. Se ha mantenido el 15% en turismo, o sea que del 10 pasó al 5, siempre manteniéndose ese 5, o sea que si nosotros tuviéramos que sumarlo sería un 28% de aumento, porque no se quitó, de acuerdo que habíamos discutido si se quitaba o no, pero bueno, le dimos una oportunidad un año más a ver si realmente la Secretaría de Turismo podía hacer las cosas bien y estuvimos todos de acuerdo. Y ahora resulta que al quinto mes son todos culpables, menos la responsabilidad que le quitan. Hasta parece que se olvidó que era compañero con nuestra compañera concejal y hablar de la transición como si no hubiera sido parte, como que no hicieron las cosas bien y bueno, ahora se están haciendo las cosas bien. Y desde el 13 de diciembre ahora, ¿quién hizo las cosas mal? Cada uno se tiene que hacer responsable de los actos y la responsabilidad que le toca como funcionario público. Lo peor que nos puede pasar cuando nos sacamos el saco de encima y queremos buscar culpables. Eso es lo peor que nos puede pasar. Hoy está sumida el municipio en ya vamos a relatar en su momento varias cosas que hemos visto que no están bien, que no se hicieron bien. Y sinceramente veo esto y digo, cuando lo analizaba, porque uno lo entregaron la semana pasada, el secretario lo entregó en la sesión anterior, y cuando uno va a casa yo tengo esa costumbre de que leo los proyectos y le leo, y lo analizo porque por ahí a mí me gusta interpretarlos, para aprender, lo digo sinceramente, no para venir acá y denostar al otro, para aprenderlo, porque realmente a veces son cosas que uno no conoce y aprende y ve cómo se soluciona, o a veces pasan cosas como esta que te sorprenden. Pero bueno, particularmente, Presidenta, no tengo ningún problema en que descuenten el 20% del sueldo, pero sí quiero dejar reflejado todo lo que dije recién. Concejal Negri. Perdón, No, por favor. me agarró desprevenido. Y dos cosas. Por un lado, yo soy de las personas que pienso que los gestos en política, aunque parezcan insuficientes, son necesarios. Yo creo que el decreto en los fundamentos que nos ha enviado el Poder Ejecutivo es absolutamente claro, donde habla de la situación económica y financiera que todos conocemos, donde se hablan de los precios de los insumos que se compran, por ejemplo, en el hospital,
o por ejemplo de las luces LED que compramos y que se pagan en dólares. No es lo mismo pagar un dólar a 17 que pagar un dólar a 25, 26 o 27. No es lo mismo recibir la OIM completa a recibirla en parte. Digamos, un montón de elementos y situaciones que todos conocemos y que en los fundamentos del decreto del Poder Ejecutivo están claros y que hacen a que hoy tengamos la necesidad, o tenga la necesidad el Ejecutivo, de reorganizar y reordenar las finanzas, abriendo un paraguas, siendo responsables en el manejo de los recursos, para que no se resientan ni la prestación de los servicios ni el pago de los sueldos como se viene haciendo. A pesar de algunas voces agoreras que el mes pasado, por ejemplo, decían que no se iba a pagar el sueldo justo el día que se depositó. O la semana pasada que también decían que no se iban a pagar los sueldos o que se iban a pagar en parte. Tampoco hay para tirar manteca al techo, hay que decir la verdad. Yo vuelvo a repetir, creo que los gestos son importantes, se materializan en números. Ustedes me dicen de cuánto va a ser el ahorro. No, a lo mejor no es significativo en términos de la reducción del 20% que hace el Ejecutivo, no alcanza los 100.000 pesos mensuales. Digamos, no es que eso va a cambiar las finanzas, yo creo que es un gesto. Y vuelvo a repetir, para mí los gestos son mucho más que simbólicos, porque creo que en época de crisis y de ajuste todos nos tenemos que apretar el cinturón. Y eso por un lado, y por el otro, en relación a las consideraciones del concejal Rodríguez, tiene todo el derecho de hacerlas, no voy a ser yo quien lo voy a autorizar, por supuesto, tiene todo el derecho de vertir su opinión y las apreciaciones que él ha dicho y ha hecho, y seguramente la seguirá haciendo. Yo creo que acá nadie le esquiva el bulto, aquí nadie está escapando a las responsabilidades que nos han tocado asumir. Por supuesto que debemos haber cometido errores, estoy segura, aunque no de la misma índole que algunos dicen. Por supuesto, sí, porque errar es humano. Se equivoca el que hace y el que asume responsabilidades, no el que no hace.